En primer lugar, quiero agradecerles a todos, están preparando ahí la transmisión en vivo, especialmente a los expositores, la doctora Beatriz Capichi, el doctor Ricardo Rabinovich, el doctor Leandro Vergara, la doctora Nancy Cardinó, por haber aceptado esta invitación. En el mes de diciembre, conversando con Marcelo Alegre, surgió la idea de generar este espacio a través de un seminario, preparándonos para los 40 años que pronto llegan en aniversario del retorno a la democracia a nuestro país. Para muchos, entre los que me incluyo, era alguien que estaba recién ingresando en el secundario, pero la realidad es que para nuestros alumnos pareciera, como hablábamos hoy con Leandro, pareciera casi como la Segunda Guerra Mundial por la distancia temporal. Quizás no estamos por nuestras edades aquí, sino para poder de alguna forma, y Ricardo me comprenderá, de convertirnos en fuentes directas. Sonó feísimo, pero vos me comprenderás. Así que quiero agradecerles particularmente a cada uno de los expositores, mencionar que nos acompañan dentro de los... ahí está el doctor Marcelo Alegre, que lo acabo de ver que ha ingresado, así que le doy la palabra a él. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y buenas tardes a todas y todos. Esta es una gran ocasión para mí, por eso me afeité. Cuando tuvimos esa conversación con Juan Carlos el año pasado sobre este posible seminario, yo le comenté que sería de gran interés para la Cátedra Libre Estado de Derecho y Democracia Raúl Alfonsín, que esta temática se convirtiera en material de investigación. Desde que, bueno, muy amablemente Carlos Masvélez y Leandro Martínez me invitaran a coordinar esa cátedra junto con Raúl Mariano Alfonsín, se nos ocurrió que sería buena idea que esa cátedra libre impulsara algunas iniciativas de enseñanza y de investigación. Por ejemplo, con la colaboración de Ricardo Gil Lavedra, hemos armado un CPO sobre el juicio a las juntas. Nos parece un tema que la facultad realmente se merece un proceso de reflexión e incorporarlo a su enseñanza, porque si uno piensa, no hay ninguna otra facultad tan vinculada a los jueces, a los fiscales del juicio a las juntas como la Facultad de Derecho de la UBA. Realmente está junto con el juicio de Nuremberg entre los grandes juicios de derechos humanos de la humanidad, ¿no? Y bueno, y los juicios fueron el resultado de la decisión política de Raúl Alfonsín, por eso la importancia para esa cátedra. Y como director del Instituto Gioja, también me interesó mucho el foco puesto en la transición democrática, porque hay una vieja y noble tradición en la facultad y en el instituto de reflexionar en términos históricos sobre la propia facultad. Hay un seminario que tiene rango de resolución del decano, que es el Seminario de Historia del Derecho, que coordina mi viejo amigo Tulio Ortiz, y que va a estar muy activo en los próximos meses, porque la facultad está a punto de cumplir 200 años, ¿verdad? Entonces, por distintas razones, lo alenté a Juan Carlos a que siga adelante, le agradezco muchísimo, yo sé lo que implica tener un seminario. Nosotros cambiamos un poquito la política de los seminarios permanentes. Ahora un seminario es permanente si lo dice el tiempo, digamos. Un seminario que recién empieza no sabemos si es permanente o no. Nos gustaría que fuera un seminario permanente. Realmente apostamos a eso. Entendemos a los seminarios como incubadoras de investigaciones y publicaciones científicas, es decir, un lugar donde se discute material en borrador de lo que finalmente puede resultar en algo que se publica en una revista científica. Pero también los seminarios del Gioja tienen una característica, es que es un espacio de intercambio con toda la sociedad.
dependiendo de los temas que se van discutiendo. Entonces, eso también marca un poco la idea de la investigación abierta a los que no son investigadores, pero que dependiendo de los temas pueden enriquecer muchísimo nuestras reflexiones. La transición democrática fue el Big Bang de la democracia. Ahí yo creo que radica el interés por teorizar y estudiarla, ¿no? Aplicar el método científico a entender las claves principales de la transición democrática. Y si la transición fue el Big Bang de la democracia, la facultad estaba bastante cerca del centro de esa explosión. Por muchas razones, porque el gobierno de Alfonsín fue un gobierno en el que todavía prevalecía la gran importancia de los abogados para ocupar cargos en el Estado, que después en los 90 se empezaría a abrir a otras profesiones. Entonces había mucho abogado en protagonizando esa instancia histórica, ¿no? Entonces algunos tópicos de interés que yo sugiero como para considerar en este seminario, ¿no? La estructura jurídica de la transición, es decir, la arquitectura jurídica de la transición. Yo creo que eso cruza mucho a los intereses de la facultad con los intereses, digamos, de estudios de la historia nacional. Los debates sobre la autoamnistía, la CONADEP, el juicio a las juntas, la profesora Mari Beloff, creo que ya se contactó con Juan Carlos, tiene ganas de poner un foco sobre la cuestión del juicio a las juntas, los derechos humanos en la transición, pensar decisiones como, por ejemplo, someter a la Argentina a la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Cómo esa cultura de los derechos humanos tuvo en la facultad desde el comienzo una resonancia y un impulso, ¿no? Desde la creación de la materia de derechos humanos, los programas, la participación en programas de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Fue un Big Bang también para la facultad reformista, los años 83, 84. Los años de bullying, ¿no? A mí cuando me dicen, o se suele usar como argumento en teoría de la democracia, que es indeseable aquella vieja idea de los filósofos reyes, ¿no? Si alguien se imagina en serio la idea de un filósofo rey, ¿no? Creo que todos lo rechazaríamos, ¿verdad? Pero salvo con una excepción, yo pienso en Bulliin, que realmente fue como decano normalizador, tenía todo el poder de un monarca, y era un filósofo, venía de la filosofía del derecho, ¿no? Y en esos pocos años de decanato hubo una impronta pedagógica que todavía subsiste hasta hoy, que me parece también que sería interesante reflexionar sobre eso, ¿no? Algunas poquitas cosas que menciono. La decisión de llevar a cabo juicio académico a los profesores autoritarios o directamente nazis que había en la facultad. La anulación de los concursos de la dictadura, que para generar nuevos concursos donde quienes estaban apartados de la universidad o exiliados pudieran participar en pie de igualdad. Eso era la llamada ley Stubrin. Yo recuerdo que por haber leído la biografía de Juan Carlos Agulla, que fue el primer director del Gioja, él al mismo tiempo que dirigía el Gioja fue interinizado, se dejó sin efecto el concurso que él había ganado durante los últimos años de la dictadura. O sea, también hubo como víctimas o personas afectadas, quizás no con toda justicia, ¿no? Como pasa con toda norma general, ¿no? Bueno, la normalización de la facultad, hacer que todos los claustros eligieran sus representantes, los concursos, la organización muy rápida de concursos para cubrir los cargos de titular y adjunto. Algo que excedía a la facultad, pero que fue el CBC, que fue algo muy importante en aquel momento, muy importante porque resolvió el problema de la falsa dicotomía entre acceso irrestricto o acceso restringido, de una manera, yo creo, inteligente, porque permitió una instancia de equilibrar
o balancear conocimientos entre estudiantes que vienen de una secundaria de distintas calidades. Pero sobre todo esto era algo que yo me acuerdo que Carlos Nino repetía mucho, porque el CBC él lo entendía, o muchos lo entendían como el primer paso para algo parecido al college norteamericano, es decir, una educación universitaria más generalista y que evite esto que muchos veían y seguimos viendo como una locura, que es exigirle a un chico, una chica de 17 años que decida si quiere ser abogado, médico, etc. Entonces, la idea de una formación universitaria general y postergar un par de años la decisión profesional. Bueno, todos esos son como grandes innovaciones de la época. El plan nuevo que se impuso en esos años, que se llama Plan Nuevo y es del año 84, 85, y todavía se sigue llamando Plan Nuevo, y yo creo que justificadamente, porque sigue siendo un plan increíblemente innovador. Hoy, a 40 años, no hay facultad de Derecho en el mundo que tenga la cantidad de materias electivas que tiene el Plan Nuevo, que estableció el Plan Nuevo. En aquel momento fue totalmente innovador, y eso implica una gran apuesta a la adultez y la madurez de los estudiantes. La idea de que los estudiantes pueden armarse su recorrido de formación abandonando la idea de que el derecho es memorizar un conjunto determinado de normas. Por eso todas las discusiones sobre cambiar el plan, que siempre está bien actualizar, y yo siempre insisto en no perder eso que es la médula de la educación en la facultad de los últimos 40 años, que es el CPO, la posibilidad de muchas materias selectivas. El GIOJA, este es otro de los logros de Bulín. En aquel momento había como una gran cantidad de institutos, con escaso control, con nula coordinación, y entonces se decidió una medida también, a mí me parece muy, muy adecuada y muy vigente 40 años después, unificar toda la investigación en el Instituto GIOJA, y que los investigadores de las más distintas áreas y disciplinas estén ahí y investiguen juntos, además de que es una enorme... un ahorro de recursos, no tener tantos institutos y tener todo en un instituto, ¿no? Entonces ahí nació el GIOJA con su compromiso con la investigación full time, de alta calidad y de relevancia. Algunos investigadores de aquella época, Carlos Nino, por ejemplo, el propio Agulla, que llevó a cabo investigaciones de tipo proyecto, sobre el Senado, sobre la universidad. También uno de los vicedirectores en aquellos primeros años era Luis Moreno Campo, que estuvo muy involucrado en el juicio de las juntas. Entonces, como ven ustedes, se van como superponiendo y entrecruzando de maneras muy interesantes, ¿no? La historia de la facultad y la historia del país. Y además, por último, fue un gran Big Bang de la dirigencia política de los últimos años a través de la dirigencia estudiantil, porque me parece que hoy a 40 años es muy interesante analizar los debates, las tomas de posición de los dirigentes estudiantiles, pues tienen un interés en sí mismo, pero además porque es el primer paso de la historia del parte muy importante de la dirigencia política de los últimos 30 años, ¿no? Ahí hay que consultar a los que saben, porque yo no tengo militancia universitaria. Solo milité en NYU cuando fui a hacer mis estudios de posgrado. Atendía una mesita de Amnesty International, algo así, repartía volantes durante 45 minutos por semana. Me acuerdo que un amigo autoritario que yo tenía, medio facho, argentino, decía, porque NYU tiene una bandera violeta, vos viniste acá porque te gusta la bandera moradita, me decía. Pero bueno, no tengo militancia universitaria en la facultad. Ahí hay que consultar a Daniel Díaz, a Gabriela Nasser, bueno, al propio Leandro Vergara, que está acá entre nosotros, la gente que conoce. Yo creo que ese es un tópico muy, muy interesante. Así que bueno, esto es todo lo que vamos a hacer desde la cátedra. A partir de ahora, esta idea queda en manos de ustedes, y
yo les auguro, bueno, que sea un seminario muy, muy exitoso, que nos haga pensar cosas interesantes, que sea un aporte para la facultad y un espacio de encuentro. En un ratito me voy a desconectar porque tengo una clase, pero suerte nuevamente. Muchísimas gracias, Marcelo, también por haber depositado la confianza en nosotros, y un poco la idea de comenzar con los estudiantes de entonces era ver cómo habían vivido ese proceso. Quien me pidió comenzar la exposición, porque tiene que ingresar a una clase luego, es el doctor Rabinovich Bergman, que es catedrático de nuestra facultad, es director de los cursos intensivos para el doctorado y director del Departamento de Ciencias Sociales. Ricardo tiene las palabras. Gracias, querido amigo. Bueno, ante todo, quiero decir que no estoy solamente por mí, sino también representando al Departamento de Ciencias Sociales, que brinda y se compromete a dar todo el apoyo posible a esta iniciativa, especialmente honrado por el hecho de que sea el querido y brillante profesor doctor Juan Carlos Frontera, que es profesor del departamento, el que ha tomado la iniciativa y lleva la dirección de esta idea. Así que Departamento de Ciencias Sociales presente, primero y fundamental. Segundo, felicitar una vez más a mi querido amigo, el profesor doctor Marcelo Alegre, que también aparte ha dado clases y espero que vuelva a darlas en el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado, por llevar adelante y fomentar y auspiciar iniciativas tan buenas y tan fructíferas como esta en la que estamos. Y por otra parte, manifestar mi profundo y visceral desagrado por haber sido tratado de fuente histórica. Me revelo terriblemente y máxime al observar las caras de los profesores Leandro Vergara, Beatriz Capizzi, Nancy Cardino. Ninguno de nosotros es una fuente histórica, somos unas personas sumamente jóvenes que tenemos unos documentos de identidad falsificados y que la verdad es que es patético ser una fuente histórica, pero lo cierto es que tiene razón, porque de repente uno se pone a pensar, y como decías recién, pasaron 40 y tantos años y pronto van a pasar 40 años del retorno. Pero yo creo que lo interesante para nosotros hoy en día, y por lo menos para mí hoy en día, es hablar un poco de cómo fue la Facultad de Derecho de la UBA durante la dictadura. Algunos de nosotros y de nosotras hicimos toda nuestra carrera durante la dictadura. Cuando yo ingresé en la facultad ya estaba la dictadura entronizada en Argentina y cuando yo me fui de la facultad todavía faltaba para que la dictadura se vaya. De manera que algunos de nosotros hemos hecho toda nuestra carrera bajo la dictadura militar. Recuerdos felices no tengo ninguno que se vincule con las instituciones y autoridades de la facultad durante ese periodo. Si fuera el caso, tendría que iniciar una acción de indemnización contra todas y cada una de esas personas de triste memoria que me hayan quedado. Haré un enorme esfuerzo por dar la menor cantidad de nombres y apellidos que sea posible, aunque ardo en deseos de empezar a lanzar públicamente identificaciones de seres humanos que en vez de canalizar sus ansias de hacer sufrir a los demás con asistencia a terapias psicológicas, lo hacían lanzando su sadomasoquismo
en las aulas universitarias. Y además destilaban los venenos más horribles porque buscaban muchas veces que hubiera enfrentamiento dentro de los propios grupos, aprovechaban a menudo el miedo que se vivía en la sociedad argentina, la situación que muchas y muchos de nosotros teníamos de saber que estábamos en peligro por nuestras ideas políticas, por nuestro pasado, en las escuelas secundarias, en los colegios de los que veníamos, especialmente los que veníamos de colegios como el Nacional de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, etc. Entonces, la verdad es que los recuerdos felices los tengo, te lo voy a decir, Juan Carlos, los tengo fundamentalmente de mis compañeras y compañeros. Ahí tengo a una querida compañera de primer año de mi carrera, Beatriz Capici, y gente que conocí en esos años y que me hice amigo en esos años, y que la amistad quedó para siempre, y que hoy en día son brillantes profesores y profesoras que tiene la facultad. Raúl Gustavo Ferreira, Renato Ravivaldi Cabanillas, Enrique del Percio. Hoy en día son brillantes profesores y profesoras que tiene la facultad, catedráticos, y en esa época éramos chicos y chicas que, fíjate lo siguiente, en general, ninguno de nosotros estaba feliz con la dictadura militar. Pero ninguno de nosotros había pertenecido ni pertenecía a grupos terroristas o guerrilleros o como los quieras llamar. Todos, en general, cuando nos reuníamos y conversábamos, no estábamos de acuerdo con la vía armada. Pero también sabíamos que desaparecían muchísimas personas que no estaban en la vía armada, más allá de que no se justificaba la desaparición de nadie. Pero sí sabíamos que mucha gente que como nosotros, como muchos de nosotros, había tenido militancia desde la izquierda, desde el peronismo, etcétera, o incluso actividad social no militante, también desaparecía. Y también era torturada, violada, electrocutada, etcétera, 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 y todas esas maravillas. En ese contexto nos reuníamos, debatíamos, nos pasábamos material bibliográfico, hablábamos, y además teníamos un elemento que nos puso en gran dificultad cuando estalló la Guerra de Malvinas, porque en general muchísimos de nosotros compartíamos un cierto grado de nacionalismo. Nacionalismo de izquierda, si lo querés así, porque en general los que veníamos de la izquierda veníamos de una izquierda muy latinoamericanista, muy cheguevariana. En general veníamos de una izquierda que se reivindicaba como una izquierda local, como una izquierda con valores propios, y quienes venían del peronismo en general también, en aquella época se reivindicaban muy nacionalistas, y quienes venían de sectores católicos, pero no vinculados con los sectores católicos que estuvieron asociados a la dictadura, también. Y cuando estalló la Guerra de Malvinas, nos encontramos en una situación bastante complicada. Tanto es así que varios de nosotros o nos presentamos o barajamos la posibilidad muy concreta de presentarnos como voluntarios para integrar el ejército argentino y ir a luchar a las Islas Malvinas. Y claro, de repente nos encontrábamos con que de alguna manera estábamos apoyando. Yo me acuerdo que junto con una chica militante radical, que la volví a encontrar el año pasado, Eduarda Bergali, nos ocupamos, y junto con otro muchacho más que no me acuerdo el nombre, nos ocupamos de instrumentar desde la facultad la recepción de ropas, de abrigos, de alimentos no perecederos, etcétera, para mandar a las Malvinas. Y en un momento nos hicieron reportajes para Estados Unidos, porque requerían gente que hablara inglés,
para Estados Unidos, para la BBC y demás, y yo me encontraba que en los reportajes, indirectamente, implícitamente, uno estaba apoyando, digamos, la Argentina, y la Argentina en ese momento era la dictadura. Pero era una situación muy complicada, porque en general éramos bastante nacionalistas. En eso teníamos bastante acuerdo. Y latinoamericanistas, lo cual está en la base del pensamiento que muchos de nosotros hemos tenido hasta el día de hoy. O sea, yo estoy seguro que una persona que tenés que traer acá, que es Gustavo Ferreira, por ejemplo, su latinoamericanismo estaba en germen en esa época. Enrique del Percio, su latinoamericanismo, que capaz que nos están escuchando en este momento, su latinoamericanismo estaba en germen en esa época también. Y bueno, Renato Ravivaldi, que traía todo el contenido salto jujeño y demás, y otros, eso teníamos en común en general, entre otras cosas, diferentes grupos, diferentes posiciones políticas que nos reuníamos. Mi sensación principal cuando ingresé a la Facultad de Derecho dictatorial era que habíamos sido, y yo sé que lo que voy a decir no me va a traer amigos, pero mira, ya pasó mucho tiempo y las cosas ya no son como en esa época, gracias a Dios. Y lo voy a decir con todas las letras. Me sentí invadido por la Universidad Católica Argentina, por la Pontificia Universidad Católica Argentina. La mayoría de las autoridades que teníamos en la facultad venían o estaban vinculadas con la Pontificia Universidad Católica Argentina. La mayoría de los profesores que gozaban de poder tenían que ver con la Pontificia Universidad Católica Argentina y, por otra parte, florecieron los crucifijos en la facultad. Los despachos tenían crucifijos, veías crucifijos por muchas partes, uno realmente no sabía dónde había quedado nuestra historia de facultad laica, porque la verdad es que la facultad parecía una facultad católica. Teníamos crucifijos por todos lados. Había profesoras y profesores, y recuerdo particularmente a una profesora, cuyo nombre no voy a decir, porque además es una persona muy agradable, que en las clases hacía reclutamiento para su iglesia, en las propias clases. Había ese tipo de cosas. Eso es algo que me impactó. Me impactó porque yo venía del Nacional de Buenos Aires y se me había incluido y metido, soy hijo y nieto de Universidad de Buenos Aires, y mis dos abuelos egresaron de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la UBA, mi padre egresó de la Facultad de Derecho de la UBA, y se me había hecho sentir desde chico que la Universidad de Buenos Aires era laica y que era militantemente laica. Entonces entrar en la Facultad de Derecho y encontrarme crucifijos por todos lados me resultaba una cosa bastante rara, bastante incómoda. En general, lo que puedo decirte que sacaría como elemento central de todo ese periodo es la esquizofrenia. O sea, en la calle aparecían los Falcon Verdes y te chupaban y desaparecías, te torturaban, te violaban, te mataban, robaban a los chiquitos, etcétera, etcétera. Vivías con un miedo pánico, vivías con un miedo pánico. En la facultad no pasaba nada. Los profesores venían y te enseñaban derecho constitucional y te decían el artículo tal de la Constitución dice tal cosa, el artículo tal de la Constitución dice tal otra. O sea, estos tipos no se habían enterado que estábamos bajo una dictadura militar, que estaba desapareciendo gente, que estaban torturando gente, que todos nosotros teníamos amigos y amigas torturados, torturadas, violadas, electrocutados, desaparecidos, etcétera, que muchos de nosotros nos habíamos tenido que ir a la clandestinidad, a escondernos por algún tiempo, algunos se habían tenido que ir del país, algunos no habían podido volver.
Y los profesores no se habían enterado, Juan Carlos, no se habían enterado, nadie les avisó, nadie les mandó una carta documento avisándoles lo que pasaba en Argentina, ¿me entendés? Entonces, en esa época se entronizó en la facultad el estudio de las leyes. Porque cuando vos estudiás las leyes, eso es aséptico y no es peligroso, Juan Carlos, no es peligroso. Porque las leyes son las leyes, no muerden, no atacan, no traicionan. El texto de la ley es un estudio que no trae problemas y se echó de la facultad a la realidad social, Juan Carlos. Se echó a la realidad social, se echó el estudio de la sociedad, se echó el estudio de la realidad que había, porque la realidad que había mostraba que lo que se estaba enseñando en la facultad era mentira. Entonces había que impedir con barricadas, con diques, que la realidad social ingresara en la facultad. Entonces se estudiaba la ley y cuando se estudiaba filosofía se tendía a buscar abordajes filosóficos que no tuvieran que ver con la realidad social. Por ejemplo, abordajes iunaturalistas arcaicos, porque por cierto, no eran abordajes. Aparte, fíjate una cosa, vos sabés que el iusnaturalismo tiene una muy clara vertiente revolucionaria. De hecho, por ejemplo, la Revolución Cubana tuvo una muy clara base iusnaturalista, que incluso se ve en Fidel Castro muy claramente y posiblemente en la base que vos me vas a entender muy bien como egresado de El Salvador, una base jesuítica, muy clara. Bueno, no era ese iusnaturalismo, Juan Carlos, el iusnaturalismo que había en la facultad. Era el iusnaturalismo de sacristán, el iusnaturalismo de mal catequista, que te hablaba de que, bueno, el ser humano viene dotado de tal cosa y tal cosa. Por supuesto, no había posibilidad de un análisis filosófico crítico. Jamás. Y esto a mí me parece que generó un daño muy grande en toda una cantidad de gente que estudiamos en la facultad en ese momento. Yo salí despavorido, yo huí despavorido, Juan Carlos, yo huí despavorido, me fui a la Facultad de Filosofía y Letras. Mi papá me pidió, por favor, que como venía de una familia que hacía, todavía en esa época no hacía 200 años, pero casi 200 años, desde que mi primer antepasado se había recibido en Kiev de abogado, mi papá me dijo, por favor, te pido que sigas con la carrera, dedícale poca atención, pero te pido que sigas. Y gracias a papá seguí y terminé Derecho, pero me metí en Filosofía y Letras. ¿Y sabes qué, Juan Carlos? En Filosofía y Letras, que yo estaba en Historia, en Filosofía y Letras sí se hablaba de lo que estaba pasando en el país. Se hablaba con cuidado, porque nadie era tan estúpido como para hablar abiertamente y demás y correr los riesgos que todos sabíamos que se corrían. Pero sí se hablaba, sí se sabía lo que estaba pasando afuera y sí se tomaba conciencia, se acusaba recibo de lo que estaba pasando afuera. En Derecho no. Y mi última referencia, antes de, como dicen los hermanos brasileños, ir embora, mi última referencia será a un aspecto que destacó Marcelo y que me parece muy importante, el ingreso. El ingreso a la Facultad de Derecho durante la dictadura tuvo un bisel ideológico horroroso, horroroso. Filosofía del derecho, que se daba con un nombre medio raro,
como una de las 3 materias para ingresar a la Facultad de Derecho, era adoctrinamiento de iusnaturalismo para pavotes. Porque no era adoctrinamiento de iusnaturalismo a un nivel Renato Ravivaldi, que es iusnaturalismo para gente pensante. No, iusnaturalismo para imbéciles. Luego, historia, que era algo así como historia de las instituciones o una cosa por el estilo, era ¿por qué la Argentina es un país inviable que va de tiranía en dictadura y de dictadura en tiranía? La democracia en Argentina no funciona porque cada vez que ha habido democracia en Argentina se ha terminado en una corrupción enorme y los políticos han hecho sus agostos. ¿Y por qué entonces hay que terminar en la conclusión de que Argentina es un país maravilloso, riquísimo, elegido por Dios nuestro Señor para hacer el Edén sobre la tierra, pero que mejor no lo dejemos gobernarse democráticamente? Por lo menos no hasta el año 2047 o 2058, cuando florezcan las estatuas y entonces podamos encontrar la segunda venida del Mesías a la tierra o algo por el estilo. Pero mientras tanto, la idea era esa. Vale decir, había un contenido ideológico que indirectamente funcionaba como filtro ideológico también, porque de esas cosas luego te tomaban examen. Y yo te aclaro que yo no tuve que dar ese examen porque los egresados del Buenos Aires no dábamos el examen, pero mucha gente amiga que lo daba y yo lo veía, y una de las cosas que me hicieron sentir tan feliz, y estaba para vos, Marcelo, con ese techo tan lindo que tenés ahí de chalet, estaba para vos, Marcelo. Una de las cosas más lindas fue un llamado por teléfono, y con esto me voy, Juan Carlitos. Una de las cosas lindas que recuerdo, y esta va para Marcelo, diciembre de 1983. Diciembre de 1983. Todavía no me había secado las lágrimas de la emoción con la que lloré, Marcelo, lloré cuando lo escuché al presidente Raúl Ricardo Alfonsín, Dios lo tenga para siempre en su gloria, cuando dijo que iba a ocuparse de que fueran juzgados los integrantes de las juntas militares. Lloré. Si te digo, me vienen ganas de llorar ahora también, Marcelo. Pasaron tantos años y me vienen ganas de llorar también. Yo no podía creer que a esos señores se los iba a juzgar. Que a esos señores se los iba a juzgar. Con todo el mal que esos señores hicieron. No podía creer que a esos señores se los iba a juzgar. Pero a los pocos días recibo un llamado telefónico. Yo era un nene, Juan Carlos, era un nene. Y recibo un llamado telefónico. Hacía poquito que me había graduado en la facultad. Y me dicen, se acabó el examen, se acabó el sistema de ingreso de la facultad. Vamos a crear otra cosa, pero mientras tanto tenemos que hacer algo urgente, porque se nos viene el ingreso del año que viene y no queremos seguir teniendo estas materias anteriores. Vamos a crear una materia que se va a llamar Constitución Nacional. Y la va a dar usted, junto con otros profesores. Y yo no lo podía creer, porque yo era muy chico, yo tenía 24 años, entonces no lo podía creer, y me lo tuvieron que repetir varias veces. Y di la materia de Constitución Nacional, y fue, creo, una de las experiencias docentes más extraordinarias que he tenido en mi vida. Dar Constitución Nacional en febrero y marzo de 1984 es algo que no se me va a volver a repetir jamás. Fue una de las cosas más maravillosas del mundo.
Me acuerdo que teníamos alumnos que traían la guitarra, que cantábamos en la clase canciones de las que habían estado prohibidas unos pocos meses antes, que hablábamos las cosas que no pensamos que íbamos a poder volver a hablar en la facultad. ¿Cómo le agradezco a Dios por esos momentos y cómo le agradezco a Raúl Alfonsín por esos momentos y cómo le agradezco a la intervención de la universidad y de la facultad por esos momentos? Qué bueno que hayas creado este espacio, qué bueno, Marcelito, que lo hayas abierto las puertas a este espacio, y qué bueno que nos encontremos acá con Beatriz, con Nancy, con Leandro, con tantos otros, ahí lo veo a Jorgito Bercholk ahí abajo, y que nos encontremos décadas después y que nos acordemos de todas estas cosas como una triste experiencia que quedó atrás y que no va a volver, Dios mediante, nunca jamás. Gracias, Juan Carlos. Ricardo, antes de dar lugar al siguiente expositor, quiero decir que tengo dos emociones no muy científicas. Por un lado es tristeza frente al relato, y después admiración a tu generación viendo el punto de partida de lo que han logrado ahora. Así que, otro aplauso. Los momentos de preguntas los vamos a dejar al final. Me gustaría invitar a la doctora Beatriz Capizzi, que es docente de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad Argentina de la Empresa, a que exponga en este seminario. Beatriz, por favor. No te escuchamos, Beatriz. Tenés que habilitar el micrófono, por favor. No interrumpir, digamos, la conversación, pero ya estoy con ustedes. Ante todo, muchas gracias, doctor Juan Carlos Frontera, por su introducción. Obviamente que hago extensivo mi agradecimiento al Instituto Gioja, al Departamento de Ciencias Sociales y a la Cátedra Libre, Democracia y Estado de Derecho Raúl Alfonsín, que han organizado y hecho posible este evento. Constituye una gran satisfacción ser parte de este panel y poder compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a los cambios observados en la vida universitaria a casi 40 años del retorno a la democracia. Las diversas perspectivas desde las cuales podríamos abordar el tema, obviamente excederían el marco de este encuentro. Por lo tanto, me pareció ilustrativo efectuar unas breves consideraciones en torno a algunos de los aspectos que, a mi entender, significaron un cambio sustancial en la concepción propiamente dicha de la vida universitaria y se vieron plasmados muy rápidamente, a poco de restablecerse la democracia. Por lo tanto, y bueno, a fin de optimizar el tiempo de exposición, voy a distinguir estas cuestiones a tratar basándolas sustancialmente en tres ejes, algunos de los cuales ya han hecho mención mis predecesores. Esto es, las posibilidades de ingreso a la universidad. En segundo lugar, los cambios producidos en la composición de la población universitaria y el modo de interacción entre profesores y alumnos. Y en tercer lugar, me referiría a los cambios observados en la concepción misma del ámbito universitario. En lo que respecta al primer eje citado, o sea, las modificaciones introducidas en los requisitos de ingreso y las posibilidades concretas de acceso a la universidad, constituye, a mi entender, uno de los aspectos donde el cambio producido con el retorno a la democracia se vio plasmado en forma casi inmediata y tuvo gran impacto para los aspirantes a ingresar. Todos recordamos, y bueno, el doctor también Rabinovich ha hecho referencia,
que en 1978 el ingreso a la universidad estuvo limitado por los cupos asignados a cada facultad, los cuales, por cierto, eran bastante escasos en relación a los inscriptos. Para quienes habíamos decidido entonces continuar con nuestros estudios universitarios, ello generaba, sin lugar a dudas, cierta preocupación e incertidumbre, pues la posibilidad de no poder sortear con éxito el examen habilitante significaba cuanto menos la pérdida del año lectivo, circunstancia obviamente que podía repetirse, y ello no solo como consecuencia de no alcanzar el puntaje necesario, sino que aún alcanzando la aprobación, el ingreso podía ser postergado nuevamente, pues las vacantes se cubrían a su vez por nota obtenida. Esta evidencia, digamos, o esta vivencia personal, no significó solo una percepción, digamos, personal. Por el contrario, y al solo título ilustrativo, de conformidad al relevamiento de datos efectuado, consta que para el año 1978 se asignó un cupo total de 12.380 vacantes para 40.075 aspirantes. La asignación de cupos mencionada acarrió, entre otras consecuencias, que muchos de los aspirantes desistieran finalmente de continuar sus estudios. Esta situación comienza a revertirse justamente a partir del restablecimiento de la democracia, cuando se designa la intervención normalizadora a cargo de Francisco de Lich como rector. Como consecuencia de ello, días antes de la asunción presidencial del doctor Alfonsín, Alconada Aramburu, en su carácter de ministro de Educación y Justicia de la Nación, adelantaba algunos lineamientos establecidos como primera medida la destitución de los cupos y los aranceles establecidos durante los años anteriores. Esta reflexión que hizo justamente el doctor Rabinovich cuando muy contento recibió un llamado telefónico y le hicieron saber de esta noticia. De este modo, en 1985, se habilita el ingreso irrestricto, estableciéndose, como también mencionaban mis predecesores, un ciclo básico común para todas las carreras. Por otra parte, en 1986 surge el programa de educación a distancia, UBA 21, con los contenidos del ciclo básico común, y además se inició justamente la reforma en los planes de estudio. Todo lo expuesto, sumado a la apertura de nuevas unidades académicas, como la Facultad de Psicología en 1985 y la de Ciencias Sociales en 1988, entre otras, plasmó un incremento sostenido de ingreso de estudiantes. Esto es importante destacarlo porque en lo que respecta inclusive a la facultad específicamente de Derecho, el cambio sustancial producido se vio reflejado claramente si consideramos que en 1978 solo ingresaron 1.073 estudiantes, mientras que en 1985 el total ascendió a 10.394. Es decir, a poco más de un año de restablecimiento de la democracia, el incremento producido de ingresos estudiantiles fue más del 500%. Lo expuesto demuestra claramente que la vuelta a la democracia significó en el ámbito universitario una evidente apertura a la sociedad, dando respuesta a sus necesidades y facilitando de este modo, obviamente, el acceso a la educación. En cuanto al segundo eje temático propuesto, es decir, a los cambios producidos en la composición de la población docente estudiantil por un lado,
y el modo de interacción, profesores-alumnos por otro, también se ha producido cambios interesantes y avances que considero también oportuno señalar y al que brevemente también ha hecho referencia el doctor Rabinovich. Al respecto, me resulta ilustrativo también citar un artículo titulado Mujeres en la UBA, de autoría de la ex decana de esta facultad, la doctora Mónica Pinto, donde señaló que la mayor cantidad de estudiantes y docentes mujeres, respecto de la cantidad masculina, no se veía reflejada en la misma proporción en los cargos de docentes titulares, que obviamente estaban mayoritariamente cubiertos por varones. La diferencia se acentuaba aún más si se analizaban los cargos de gestión. Sin embargo, el regreso justamente a la democracia posibilitó también revertir este proceso, y a poco de iniciado esta nueva vida universitaria, en 1986 fue electa la primer mujer decana de la UBA, Juana María Pasquini, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, seguida por la designación de la decana Sara Slaptak en la Facultad de Psicología, por mencionar solo algunos ejemplos. Ello demuestra también que el regreso a la democracia receptó de manera favorable las cuestiones de género y permitió el desempeño de la mujer en algunos cargos que hasta entonces no había tenido acceso. Otro aspecto interesante a destacar es el cambio en el modo de interacción entre docentes y alumnos y su impacto en la adquisición de conocimientos. Para aquellos que transitamos esta facultad durante los años 1978 y 1983, recordamos que los docentes de entonces se dedicaban a enseñar con un modo más bien rígido y estructurado, con una clara impronta de clase magistral. A partir de 1984 se produce una modificación en los criterios de enseñanza, los cuales se traducen en el cambio, el desarrollo de aprendizaje y en la generación de conocimiento, entendido como resultado de un proceso de construcción. En este sentido, el regreso a la democracia posibilitó el establecimiento de una relación menos distante y más fluida con los alumnos y permitió una dinámica áulica más participativa y reflexiva, en donde obviamente la libertad de expresión, la autonomía en la manifestación de ideas y la posibilidad de implementar permanentes debates se tradujo claramente en mayor y mejor producción de pensamiento genuino. En relación al último eje temático propuesto, es decir, respecto de los cambios producidos en la concepción propiamente dicha del ámbito universitario, a mi modo de ver, ha sido otro aspecto que ha marcado una significativa transformación desde el retorno a la democracia. En efecto, la incorporación de diversas actividades de extensión universitaria han puesto de manifiesto el propósito de la UBA de posibilitar una formación profesional integral, ampliando inclusive su proyección a la comunidad nacional e internacional. En este sentido, se observa que en 1984 nació el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas como parte de la Secretaría de la Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, dando de esta manera apertura a varios programas de capacitación de diversa índole. En lo que respecta a la Facultad de Derecho, este cambio se ha visto plasmado en concreto en la nueva fisonomía adquirida en el Salón de Pasos Perdidos. Allí todos hemos podido observar que el retorno a la vida democrática lo ha convertido en un centro de exposición artística, donde se llevan a cabo muestras de pintura y escultura, constituyendo un espacio cultural de formación integral, no solo para los estudiantes, sino para la comunidad en su conjunto. Otra clara expresión de incorporación artística lo constituye el ciclo de grandes conciertos, el cual se ha convertido
e integrado a la vida de nuestra facultad como un clásico y exitoso exponente. Si bien en 1949 la Facultad de Derecho comenzó a dedicar un espacio a la música sinfónica, es desde el año 1985 que retoma su frecuencia semanal los días sábados. A partir de 1999, nuestra facultad ha contado con la presencia de grandes orquestas nacionales e internacionales y la participación de prestigiosos artistas, entre ellos, como muchos recordarán, Marta Argerich, Daniel Barenboim, Zubin Mehta y Franz Paul Decker, que han hecho acreedora a esta facultad de la mención especial de los premios CONEX 2009. Para finalizar, y luego de haber dado una impronta sobre esta situación amplia y quizás con una perspectiva distinta, para finalizar, repito, quisiera concluir con unas breves reflexiones. La democracia, concebida básicamente como una forma de organización del Estado, donde las decisiones colectivas son adoptadas por la mayoría del pueblo, lleva implícita las ideas de libertad e igualdad. Estas premisas esenciales para el desarrollo de la vida de las personas en general y de la vida universitaria en particular, se han puesto claramente de manifiesto a lo largo de la mirada con que he tratado de abordar estos tres ejes expuestos, donde también ha quedado plasmada la nueva orientación académica de la UBA, privilegiando siempre la excelencia educativa y el prestigio nacional e internacional de una universidad que nos enorgullece cada día. Estos logros alcanzados no signifiquen la concreción de una meta, sino el comienzo de un camino a transitar que ha sido reiniciado hace casi 40 años. Podemos ciertamente mejorarlo, pero sin lugar a dudas debemos continuar con la senda emprendida, con la firme convicción que la democracia es el camino a seguir. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Beatriz. Vamos a dar al final un espacio para preguntas, pero tu exposición me llevó a pensar en universidad y sociedad, universidad y proyectos personales, movilidad social. ¿Cuántos deberes tiene la universidad frente a la comunidad? Muchísimas gracias, Beatriz. Y vamos a dar lugar al doctor Leandro Vergara, catedrático de nuestra facultad y director del departamento de posgrado. Leandro. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, gracias por la invitación, por la iniciativa, también a Marcelo Alegre, desde luego, porque está iluminando con el Instituto Gioja todo lo que se está haciendo, y eso está muy bien, y te agradezco, Marcelo, de verdad, que apoyes. También, desde luego, con la cátedra Raúl Alfonsín, que ya solo mencionar la cátedra, el nombre que tiene, ya emociona. Así que, bueno, gracias de nuevo. Bueno, también les agradezco a mis expositores, a Ricardo y a Beatriz. En el caso de Ricardo, porque mencionó una facultad que evidentemente sí vivía. Hay un testimonio en la facultad que expresa lo que contaba Ricardo. Es decir, podemos ver incluso lo que está en la planta principal, donde están los nombres de los estudiantes desaparecidos en ese proceso. Es decir, o sea, no hay duda que la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho vivieron momentos muy difíciles. Le agradezco a Beatriz, por supuesto, los datos el trabajo que se tomó en compartir con nosotros las estadísticas. Eso significa que preparaste esta exposición, y para mí es muy grato haberte escuchado y haber enterado, digamos, con precisos números de cómo era la composición de los estudiantes antes y después del ingreso. Está muy bien, porque una cosa es decirlo y otra cosa es tirar las estadísticas. Muchas gracias. En mi caso, bueno, yo podré dar testimonio de una facultad. Hoy la facultad es distinta, hoy tenemos muchas facultades en la facultad. Veo a todos mis amigos, colegas ahí, profesores ya con amplia experiencia, con muchos años algunos, no tantos, pero todos compartimos distintas facultades. Si tuvimos que describir hoy cómo es la facultad hoy,
Estoy seguro que la que describiría Nancy es distinta de la que, bueno, no sé si tanto, pero ligeramente diferente de la de Jorge Berchol me refiero en este caso, o Ricardo. Es decir, cada uno vive una facultad distinta, quizás porque es muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra facultad, siempre yo digo lo mismo, tenemos la mejor facultad, una facultad relativa, media, y tenemos algunos espacios de la facultad que desean mejorar, para no decir una parte que no es tan buena. Esa es la facultad nuestra hoy. El hecho de que haya muchas facultades es normal, porque es muy grande. Bueno, lo mismo sucedía antes del 83. Había una facultad muy grande, y cada uno la vivía de un modo distinto, porque desde luego cada participación, el militante político proscripto la viviría de una manera, por supuesto, el estudiante ocasional, que no comprende la diferencia entre el naturalismo y el positivismo, no comprende la relación entre el nazismo y un naturalismo, no comprende la relación entre un positivismo muy democrático, apegado a las formas, y otro positivista formalista que no existe, dicho sea de paso, no existió nunca, excepto el formalismo extremo. Me estoy metiendo en temas diferentes, pero quiero contarme mi testimonio. Mi testimonio es haber sido un estudiante que iba a la facultad, que terminó la secundaria en el año, qué horrible, 76 creo que terminé, 77, 76, por ahí terminé el colegio, y comenzó la facultad en un periodo de dictadura y terminó en la democracia. O sea que yo soy, digamos, un estudiante que transitó el cambio. Yo era el típico estudiante que no tenía ningún contacto con la facultad. O el contacto con la facultad era el siguiente. Nosotros teníamos un plan de 28 materias. 28 materias que se podían dar libres. De las 28 materias, yo di 25 libres. 27 libres. Creo que cursé 2 materias, de esas que uno se podía anotar. O sea que desconozco, bueno, la escuelita no la viví, porque yo soy del plan anterior, o sea que no hice esa facultad. Y la lógica, que quizás esto sí puede ser de interés, los testimonios no son siempre de interés. Lo que yo entiendo que puede ser de interés es que había una lógica de los exámenes. Es decir, los profesores, cuando hablaban entre ellos, y yo eso lo viví, digamos, por los años, por encontrarme con profesores antiguos, los profesores no hablaban de sus aulas, de sus clases. Al revés de lo que hacemos nosotros hoy. Nosotros hoy casi no hablamos de los exámenes. Más aún, para nosotros los exámenes son, bueno, dolores de cabeza, cosas marginales, cosas que en general a un profesor que le gusta dar clases no le interesa tanto evaluar, corregir, esa es otra tarea. Pero no era esa la vida de la facultad ni de los profesores antes. Había toda una tradición de cómo se evaluaba. Y yo recuerdo las mesas libres eran tremendas. Recuerdan que las aulas, bueno, todas tenían, algunas las conservan, ¿no? Tenían ese taburete, digamos, donde estaba el profesor, el tema de la bolilla, todo el ritual de ir a la capilla. Yo supongo que, bueno, la mayoría de los presentes no los veo tan jovencitos, o sea que sospecho que todos saben qué es la capilla. Pero por subir a un joven, la capilla era un lugar que uno tenía que esperar con 2 bolillas que a uno le daban, para elegir cuál de las 2 tenía que comenzar. Era un momento tremendo. Ya ahí uno había dejado los libros y se sometía, digamos, al albur de lo que seguía. Seguramente muchos o algunos se acuerdan de ese momento. ¿Y qué les puedo decir? La relación era del libro, es decir, yo chequeaba cuando había una mesa libre, me anotaba, 15 de abril, y más o menos por el 15 de marzo, un mes, yo dije, bueno, un mes es un buen tiempo, ¿cuáles son los libros? Entonces estudiábamos, bueno, por los libros, ¿no? No existían. Después vinieron los manuales, Torres Neuquén y todas esas cosas. Pero antes era el libro. Entonces yo decía, bueno, llevaré 2 meses para estudiarlo y saber todo. Porque yo era de esos estudiantes, yo no sé si muy estudiosos, pero muy temerosos. Me parecía que me preguntaran algo que yo no supiera, era una terrible vergüenza. Entonces yo creo que fui muy estudioso más por vergüenza que por aplicación. Porque no soportaría que me dijeran, ¿y sabe esto? Bueno.
Y había una cosa tremenda en cómo se tomaba, la manera en que uno tenía que exponer, la forma muy autoritaria de preguntar. Esas mesas libres eran realmente tremendas. Y ocurría algo que en mi caso me beneficiaba. Saben que mi apellido empieza con la B corta. La B corta es casi al final del abecedario. De manera que yo iba a mis exámenes después de haber concurrido en ocasiones durante una semana o 2 semanas. Cuando vino la época de la democracia, los primeros años, ese aluvión de estudiantes yo lo viví, Beatriz. O sea que las mesas libres ya en ese entonces eran multitudinarias. Y recuerdo perfectamente las mesas de derecho penal. Yo di libre con la, creo que era Penal 2, en la cátedra de Aguirre Barrio. Aguirre Barrio tenía una característica, bueno, a veces hacer nombres propios puede sonar muy injusto. Acá yo me gustaría que seamos un poquito más, utilicemos un poco el principio caritativo, digamos, más allá que quien lo conozca más o lo conozca menos, pero hay una extraña coincidencia. Todos los adjuntos de la cátedra de Aguirre Barrio resultaron, a la sazón, la mayoría de los abogados que defendieron a los militares de las juntas. O sea, la mayoría. O sea, no sé si los quiero nombrar, porque, a ver, la defensa es la defensa, es el derecho de todo, pero permítanme, en esta charla entre amigos, compartir esta sensación, porque finalmente acá estamos compartiendo más inquietudes y no sé cuán científico es esto, pero hay una relación, o se puede establecer una relación en cómo era ese profesor, cómo tomaba examen, qué tipo de exigencias tenía y el rol que en la vida profesional tenía. Y lo que sí no me puedo olvidar, y ustedes quizás algunos lo recuerdan, cuál era la gracia más estúpida, tonta y machista que existía en las mesas libres de derecho penal. Era tomarle a las mujeres los delitos de abuso deshonesto, de violación, y dígame, ¿y la acción típicamente culpable cuándo comienza? ¿En qué momento se considera que es violación? Dígame, señorita, le decía, si usted ve que el pene, y empezaban así de una manera tremenda, y además eran abogados muy, eran abogados buenos. O sea que imagínense la retórica, la manera inquisitiva de preguntar, entrenados, ¿no? Entrenados en los estrados judiciales probablemente, a los alumnos. Yo he visto escenas patéticas, recuerdo muy especialmente esa mesa, porque ella quiero ocurrir 3 semanas, todos los días, mañana y tarde, esperando mi turno. Por supuesto me saqué 10, porque sabía todos los tics, todas las bromas, todo sabía, porque imagínense. Bueno, ahí tenemos un punto. Tengo 2 o 3 más, no muchos. La relación era, digo, de los profesores, la lógica de tomar, o sea, la cuestión pedagógica estaba en cómo se tomaba examen libre, qué tipo de preguntas. El profesor se jactaba por ser buen profesor de la manera en que tomaba, cómo descubría si el estudiante sabía o no sabía. Ese era el valor pedagógico de su actividad docente. Porque yo sé cuando me engañan, me decía una vez un profesor en un pasillo. Yo sé que dice que sabe, pero una cosa insólita. O sea, esa era la formación. Y claro, eso es compatible con una enseñanza absolutamente enciclopédica. Entonces, el que aprobaba, yo sería uno más, como alumno, que me estudiaba de memoria, sabía todo, todos los puntos de la última bolilla, porque las bolillas antes eran salteadas, no había unidad 1, unidad 2, unidad 3, había un, se llamaba un programa de examen, en donde estaba todo mezclado. Entonces había 3 puntos de la bolilla 1, 8 puntos de la bolilla 5, entonces uno tenía que necesariamente saber todo, porque los programas de examen eran distintos a los programas de la materia. Y bueno, la lógica era esa, aprender. Entonces esa era una parte de la relación que yo tenía con la facultad, repito, 28 materias, plan de 28 materias, todas libres, yo iba ahí, me anotaba, hacía la fila para anotarme en el examen libre, y bueno, tenía toda la cuestión burocrática. Y después la relación era con los libros de texto de esas materias. Bueno, yo di
economía política no con Beberá y Allende. Yo la di con el profesor Venegas Lynch, que yo no sé si fue... Sí, economía política la di con Venegas Lynch con un libro. Y utilicé el mismo libro y me saqué la misma nota en política económica, que era otra materia. En las dos materias era el mismo texto y bueno, yo recuerdo muy bien las reseñas del libro. O sea, que además de hablar, bueno, no importa tanto la ideología, ¿no? Acá hay que ser, bueno, Escuela de Chicago, todo lo que ustedes imaginan, pero está bien, yo no tengo nada contra eso desde el punto de vista técnico. Yo recuerdo frases vinculadas a partir del año 76 las cuestiones están más ordenadas, el gobierno, pero estaba escrito en el libro, yo no sé, lo debo haber perdido en alguna mudanza, pero eso, y además se decían las materias, se decían en los exámenes, quiero decir. Es decir, ¿cómo es la economía actual? Se preguntaba, yo recuerdo un examen. Bueno, la economía actual, bla, 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 pero ahora está todo más ordenado. O sea, ese tipo de cosas se decían en los exámenes y las tomaba Venegas Lynch, que era una persona inteligente, probablemente talentosa seguramente con los años, pero eso lo recuerdo muy bien. Tema facultad. Bueno, a ver, yo no tenía compañeros, no tuve compañeros, o sea que no viví la facultad que vivió Ricardo, yo viví otra facultad. Yo iba a dar mis materias y no tenía compañeros. Yo era muy deportista, bueno, lo sigo siendo, era muy joven, lo sigo siendo porque acumulo juventud, eso me da un plus, de ser más joven hoy que antes. Entonces, creo que el haber sido deportista y el haber compartido la actividad de estudiante, deportista, y también trabajaba además, por si fuera poco, hizo que yo viviera otra facultad. O sea que ahora que cuando hago historia antigua y trato de ubicarme cómo eran esos años, bueno, lo que recuerdo es muy poco, es decir, estas escasas anécdotas tristes donde uno se recibe de abogado, yo me recibí de abogado, sin ninguna enseñanza, sin ningún tipo de formación, excepto probablemente, como te decía por ahí, repetir algún texto o algún articulado de memoria, que posiblemente, no sé, aparecía por ahí. Yo, digamos, soy de aquellos en que empezó, como Marcelo, la militancia. La militancia yo la empecé de abogado, en la facultad, en el consejo directivo, en la asociación de abogados, y ahí comenzó, digamos, mi actividad. Yo terminé la facultad, entré de ayudante casi inmediatamente, y ahí, digamos, no me fui más de la facultad. Probablemente empecé a ir tanto a la facultad porque de estudiante no iba a la facultad. Es que no era necesario ir. Con una vez por mes, 2 veces por mes. Una para anotarme la materia y la otra para rendir libre. Esa era la facultad. Creo yo que, bueno, no tengo mucho más así interesante que decir. Mis testimonios va por ese lado. Pero creo, sin embargo, ahora que estoy diciéndolo y que además me estoy escuchando, creo que ciertamente expresa, por lo menos, algo de lo que era la facultad en aquel entonces. Además de todas las otras facultades, estaba esta otra, del tipo que va, da libre, bueno, y recibía ocasionalmente. Por supuesto, puedo contar que a mí me tomaban en Derecho Constitucional proceso de reorganización nacional. ¿Qué es eso? Bueno, Revolución Argentina. Me acuerdo un profesor de Derecho Constitucional en una mesa libre, les conté, que yo iba y me escuchaba todos los exámenes. Y había un profesor, no recuerdo el nombre, era uno totalmente calvo, no puedo acordar el nombre, preguntaba exclusivamente los gobiernos de facto, y en los gobiernos de facto preguntaba acerca de cuáles eran los estatutos, digamos así, pseudo-constitucionales, y entonces empezaba revolución libertadora, estatuto, no sé qué, Revolución Argentina, y culminaba el proceso de reorganización nacional. Y el tipo, el alumno, aprobaba derecho constitucional exhibiendo sus conocimientos en toda la doctrina de facto. Además se llamaba doctrina de facto, eso, bueno, nada del otro mundo. Pero la doctrina de facto expuesta no del demócrata constitucionalista que lo enseña en una parte de historia, sino doctrina de facto, algo así como, dígame cuál es la doctrina actual del derecho constitucional. Digamos, así se enseñaba.
bueno, se enseñaba. Así se tomaba examen. Porque, repito, mi testimonio va por este lado, que es el único que puedo dar, que es el único que viví. Bueno, nada, una especie de volver a vivir, pero yo creo que los que me están escuchando, que la mayoría son investigadores ahí del GEOJA, que estoy viendo a varios, sospecho que, bueno, ellos están en mejores condiciones de, digamos, elaborar algo metodológico que le dé quicio, que le dé entrada a todas estas ideas desarticuladas, o recuerdos, mejor dicho, relativamente desarticulados que compartí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Leandro, muchísimas gracias. Para mí muy interesante tu exposición, todo lo contrario a lo que a veces manifestabas, porque pudimos vivir a un estudiante, imaginarnos un estudiante de tu época, y quizás una facultad que no quería ese estudiante dentro de la facultad, sino simplemente para los momentos que quería. También es un diseño institucional de época. Pero también, como decía recién, como le decía Ricardo, es admirable lo que la generación tuya fue generando. Es una facultad muy distinta a esa que vos describiste en su momento. Y ahora daríamos lugar a la doctora Nancy Cardinó, catedrática en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata, investigadora del CONICET. Y Nancy, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a Juan Carlos, por supuesto, a Marcelo, a la Cátedra Libre por generar este espacio. A mí me costó mucho decir que sí a esta reunión, ¿no? Y tengo el sí fácil con las actividades de las instituciones a las que pertenezco, y con los amigos, pero me costó mucho porque, bueno, como acaban de decir, ¿no? Fueron tiempos difíciles. A ver, para mí, no sé si, no los percibí como tan difíciles en ese momento, porque empecé la secundaria en el 76 y en marzo fue el golpe, así que hice toda la secundaria durante el proceso, palabra que recién ahora estamos recuperando hace poco tiempo, pero durante mucho tiempo no la mencionamos. Y entré a la facultad en el 81, ¿no? Donde, bueno, en un momento en que por supuesto, eran tiempos no tan duros como los que habían los anteriores de ese proceso. Entonces, en realidad en este proceso de introspección que nos pidieron que hiciéramos, lo más duro es encontrarse con esos jóvenes que no fuimos, ¿no? Y que pudimos ser. Creo que ese es el principal reclamo que le hacemos a ese tiempo, con amigas, amigos. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿En qué momento hubiera sido mejor que nos tocara, ¿no? Ese proceso, o menos dañino. A mí creo que me tocó en un momento muy, muy dañino, un momento de mi trayectoria educativa muy dañino, porque bueno, la secundaria es un momento en que uno se forja de alguna manera, como forja su espíritu crítico, y en realidad lo que allí aprendimos es ante todo a no cuestionar, ¿no? A no preguntarnos nada. Esto que decía por ahí Ricardo al principio, esta cuestión nos enseñaban las leyes. Es cierto, nos enseñaban las leyes, y yo venía del interior, me acuerdo que mis profesores de secundaria nos traían a Buenos Aires, nos mostraban el Congreso, ¿no? Y el Congreso estaba cerrado, pero nadie preguntaba siquiera, o sea, sabíamos por qué estaba cerrado, pero no había una interrogación. O sea, nos podían enseñar leyes sin que nos preguntáramos por la eficacia de esas leyes. Nos podían enseñar el estatuto del proceso de reorganización nacional como prefacio que justamente va en contra de todo lo que decía la Constitución, y también nos enseñaban lo que decía la Constitución, y en realidad nadie levantaba la mano para decir, pero perdón, acá, ¿cómo dice esto? Y esto era, bueno, lo que había que escuchar. A diferencia de Leandro, yo estuve mucho en la facultad porque me tocó
un plan, que era la famosa escuelita, no me acuerdo cómo se llamaba el plan, y allí estábamos todo el día, digo, las materias eran anuales, ya creo que, retomando lo que decía recién Juan Carlos, era un momento en que ya, supongo que no nos querían dentro de la facultad, porque veníamos de todo un largo, un sistema, un momento, un tiempo, una trayectoria educativa en la que no íbamos a molestar, ¿no? Y sí, también coincidiendo con Leandro, a pesar de estar mucho en la facultad, había una sobreevaluación, ¿no? Nosotros teníamos que cursar, rendir exámenes parciales, y si nos iba bien en los parciales, nos enfrentábamos en el final con el titular, ¿no? El titular, que era hombre en general, casi siempre, no sé cuántas titulares mujeres tuve, pero deben haber sido una o dos, pero en general eran varones, y esa era una instancia, bueno, de mucho miedo, ¿no? Porque de golpe esos mismos profesores que estaban a cargo de las comisiones podían ser interpelados, ¿no? O sea, el titular podía decirle a sus profesores adjuntos que esos estudiantes que habían evaluado con 8 podían no aprobar la materia, ¿no? Y los titulares daban sus clases multitudinarias, ¿no? En aulas enormes, en las que no había ninguna posibilidad de preguntar nada, sí había mucha vigilancia. Yo digo, me parece que entre Marcelo, Beatriz, lo que han dicho, han nombrado, parece que los principales puntos de cambio importante. Ahora me voy a referir a un par de anécdotas, pero me parece que lo único que quedó sin mencionar es que la Universidad de Buenos Aires, con la recuperación de la democracia, produjo algo que tengo entendido también que institucionalmente es único en el mundo, y es esta reforma de todos sus planes de estudio. O sea, toda la universidad, todas las facultades de la universidad reformaron profundamente sus planes de estudio. Y esto es algo muy difícil, y yo diría que es solo posible en un momento en que se cree que el cambio y que los grandes cambios son posibles, en que el cambio está fuertemente legitimado, ¿no? Una reforma como la del plan de estudios, de ese plan 85, de ese plan nuevo todavía, que es nuevo de hecho, ¿no? Si miramos el concierto de los planes de las universidades nacionales, y de los planes de la carrera de abogacía de las universidades nacionales, ese plan sigue siendo nuevo, ¿no? Porque, bueno, la Universidad de Buenos Aires pudo darse, yo diría, que el lujo de modalizar un plan por la cantidad de estudiantes que tiene. En fin, me parece que ese es un dato muy, muy interesante de nuestra institución que no hay que dejar de mencionar. En ese momento, no sé si sigue pasando esto, tengo claro el ritual de egreso, pero no tengo claro cuál es el ritual de llegada a la facultad. Además está el ciclo básico, que forma parte de la carrera, pero en aquel momento, en el 81, año que, digo, algunas cosas interesantes pasaban en el mundo, llegaba Mitterrand a la presidencia en Francia, había unas cosas que festejábamos por allí en ese tiempo. Recuerdo que nos daban una clase magistral inaugural, ¿no? Era la primera vez que entrábamos al salón de actos, y el año, por lo menos que a mí me tocó, la dio un profesor de Derecho Penal, ¿sí? Que no era Irrebarrio, era otro, mayor y muy conocido, sigue siendo muy conocido, digo, ya falleció hace años, pero... No, o sea, no recuerdo nada de lo que dijo. Sí recuerdo una parte pequeña de un fragmento de su discurso, y en ese fragmento nos dijo que si veníamos a la Facultad de Derecho pensando que como abogados íbamos a defender a pobres vírgenes violadas, teníamos que... era importante que aprendiéramos desde el inicio que lo que íbamos a
en todo caso representar, era prostitutas que discutían el precio de la prostitución. ¡Wow! ¿No? En momentos en que además, digo, ya la palabra prostituta era una palabra puesta allí muy... Pero fíjense, digo, no sé si de mis compañeras, compañeros, alguien estudió, siguió Derecho Penal, pero ya claramente nos estaban indicando qué parte del derecho no teníamos que, o qué parte del derecho teníamos que por lo menos dejar, o si entrábamos a ella tenía que ser con una actitud muy cínica en definitiva, ¿no? Entonces, ese fue el discurso de apertura, ¿no? El discurso de llegada. Y desde allí, bueno, cuando recién Beatriz hacía referencia, por supuesto que no había una perspectiva de género, nada de esto era, y sí, como decía Leandro, cuando se podía, molestar mujeres era una actividad que a los profesores sobre todo les gustaba mucho, y a las profesoras, tuve varias profesoras, pero también estaba creo que esa sensación entre muchas de las docentes de aquel momento, de haber llegado a esos lugares a pesar de ser mujeres, ¿no? Entonces, de alguna manera, aparecía no solamente la negación del género, sino esa concepción de, creo que le dicen en algunos casos, de reina madre o algo así, ¿no? O sea, esa noción de, bueno, yo llegué aquí y además cómo llegué, ¿no? Cómo llegué y cómo llegué hay que esforzarse más, ¿no? Si soy mujer y estoy aquí, eso es porque en definitiva soy como un hombre, ¿no? No había ninguna idea de feminismo de la diferencia por aquel momento. Entonces, parece interesante esa no perspectiva de género, pero además esa concepción patriarcal fuerte, tanto entre los varones como entre las mujeres que eran docentes en aquel momento. Esa es una de las cosas que recuerdo, ¿no? Como muy, muy, muy impactantes. Fue una fiesta, fue un momento luminoso, como me acuerdo de una novela luminosa del Hebrero, pero fue un momento luminoso la apertura, ¿no? La llegada, la irrupción de la democracia, porque justamente estábamos en el lugar en el que todo pasaba, ¿no? En el que estaban pasando, como decía hoy Marcelo, los protagonistas estaban ahí, ¿sí? Eran los que llegaban, los que estaban, pero también por ahí estaban produciendo un cambio. Eso fue un tiempo en el que realmente fue, todo lo que en todo caso pagamos ahí, recuperamos en esa instancia, ¿no? En la que teníamos que aprender una gramática institucional nueva, ¿no? Por supuesto no se nos ocurría en ese momento que podíamos tener representantes como alumnos, por supuesto que no había como alumnos, como alumnas, no teníamos, no, si la boleta que tirábamos para inscribirnos a un examen caía en las manos equivocadas, pues no estábamos inscritos, sino había dónde reclamar, ¿no? Y en ese punto creo que entre empleados y empleadas también había una suerte de juego muy perverso en ese punto. Recién decía, bueno, la arbitrariedad, el mal humor eran propios de ese momento. No fue mencionado de pasada, pero era una universidad con ingreso restricto y muy restrictivo, y también arancelada. Arancelada, yo recuerdo que el arancel que se pagaba no era muy alto, ignoro, creo que tampoco la universidad privada tenía aranceles muy altos en ese momento. Creo que todo el sistema que habían generado para cobrar el arancel finalmente le salió más caro que cobrar el arancel, no sé qué pasó, pero sí había también una limitante por ese lado. El ingreso para los que no veníamos de los colegios de la universidad, yo venía del interior,
era especialmente no federal. ¿Por qué? Porque había un curso de un año que podían hacer quienes vivían en Buenos Aires, y quienes no vivíamos en Buenos Aires nos integrábamos en febrero, debe haber sido, y teníamos que como rendir todo, punto. También recuerdo historia de las instituciones como una materia terrible, ¿no? Terrible, digo, por lo que decían, el famoso texto ese enorme sobre las comunidades, sobre los pueblos originarios, sobre una cantidad, digo, recuerdo algunas cosas que he leído por allí, pero también recuerdo que leíamos El rinoceronte de Ionesco, ¿no? Que es un texto revulsivo. Diría, ¿por qué? Esas cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué leíamos El rinoceronte de Ionesco? Yo tiendo a pensar que esas lecturas estaban allí como una suerte de prueba de que efectivamente no pasaba nada, ¿no? Podían darnos el rinoceronte y a nadie se le iba a ocurrir hacer alguna relación con la realidad, ¿no? Recuerdo dos textos del ingreso, ese y La historia de la cultura de Alfred Weber, que me costó mucho leer, pero que es un libro que lamento haber perdido, ¿no? Lamento años después. Creo que también lo debo haber perdido porque no quería nada de esa época, más allá del texto que me pareció bueno. Fue, digo, esa escuelita, ese pasaje por la escuelita que tenía el nombre ya en el momento, ¿no? Y fíjense que también implica una degradación de la palabra escuela, ¿no? Ser una escuela era malo, cuando en realidad uno podría decir, bueno, está bien que la universidad es una escuela. Y quería concentrarme en algo que pensé esta mañana, pero que nadie mencionó, y me parece interesante porque forma parte de la escenografía que vivíamos. La facultad estaba terriblemente sucia y terriblemente desordenada, ¿no? Uno piensa, una institución, debe ser que tenemos tanta filmografía y tanta literatura sobre regímenes autoritarios que tendemos a pensar que son... que las instituciones, ¿no?, están como muy ordenaditas y muy limpias. Bueno, no, estaba terriblemente, era la peor época, me parece, del edificio en general de la facultad, ¿no? Y me parece que eso tenía que ver, y además todo estaba roto. Ustedes no sé si, supongo que recuerdan que en Buenos Aires todo estaba roto, en la ciudad todo estaba roto, ¿no? Había que caminar cuadras y cuadras para encontrar un teléfono público que funcionara, no solamente porque estaba roto, digo, el aparato por alguna eventualidad, sino porque había sido roto, como los asientos de los colectivos, de los trenes, que también habían sido portajeados. Es decir, esa resistencia de algún modo que tardamos mucho, digo, en de alguna manera valorar esos espacios públicos, de que se pueda apreciar sin que, o en todo caso, apreciarlos y respetarlos sin que nos estuvieran vigilando, porque eso también era un dato, ¿no? Es decir, parecía que necesitábamos la vigilancia permanente. Por suerte no había cámaras en ese momento, pero cuando no nos vigilaban, quién sabe lo que éramos capaces de hacer. Y esa desconfianza era parte, digo, la relación docentes-estudiantes se supone que se debe basar en la confianza. Bueno, pues no, se basaba en la desconfianza, ¿no? Es decir, desde luego, ser docente implicaba desconfiar de los estudiantes. Entonces, como decía Leandro, había que pescar al estudiante. Había un momento en que seguramente se escapaba. Yo recuerdo también un profesor que era miembro de la corte, y recuerdo un examen que daba una amiga que era muy estudiosa y era realmente muy capaz, y le tomó un examen larguísimo, ¿no? Donde buscó, le preguntó nimiedades, y al final le dijo,
bueno, yo la voy a probar, no sé si le puso un 4, un 5, pero usted va a ser muy mala abogada, ¿no? O sea, algo le tenía que decir para herirla, o sea, yo no la pude encontrar. Recuerdo en contraste y con mis buenos recuerdos de Juan Carlos Agulla, que bueno que Marcelo lo mencionó, porque fue el primer director del instituto, y además ese instituto de investigaciones al que todos entramos para ver qué era en algún momento, fue una decisión muy audaz, y además que, desarmar de algún modo los institutos y concentrar a todos los investigadores e investigadoras becarios. También no olvidemos que se recuperó un sistema de becas para la universidad, en aquel momento concentrarlos a todos en un instituto, ¿no? Donde tuviéramos la posibilidad de compartir líneas de investigación, compartir lo que cada cual estaba haciendo. Y recuerdo que era la ayudante, ya graduada o recién graduada, más joven, y Agulla tomaba unos exámenes de horas, ¿no? Tomaba días y días exámenes libres, y me acuerdo siempre de algo que me dijo en un momento, porque, bueno, él tenía unas famosas tarjetas y los estudiantes tenían la posibilidad de hablar, básicamente hablaban, leían la tarjeta y exponían sobre esos temas, y era, bueno, muy fatigoso, porque eran, insisto, horas. Y recuerdo que un día me dijo, bueno, es que acá nosotros no estamos para saber lo que los alumnos no saben. Lo que no saben es infinito. Acá estamos tratando de saber qué saben los estudiantes. Y yo me quedé totalmente asombrada, porque justamente eso era lo contrario a lo que viví como estudiante, ¿no? Como estudiante tuve siempre enfrente un docente, una docente que trató de indagar por todos los medios posibles lo que no sabía, ¿no? Entonces, me parece que eso también implicó ese cambio, ¿no? Ahí vi muy claramente el cambio entre ese ser docente durante la dictadura y ser docente en la democracia. Me parece que esa fue también un momento para mí luminoso que quería recordar. Bueno, no sé qué más, tenía una serie de cuestiones anotadas que me parece que las han mencionado. Los cambios realmente fueron importantísimos, ¿no? Cuando uno piensa en ese rectorado de Lich y el decanato de Uligin, o sea, hubo una mirada general sobre una reforma de plan de estudio, una reforma de la manera de enseñar, de la manera de aprender. Digo, realmente pusieron patas para arriba esa facultad que era un desastre, y produjeron un cambio, ¿no? Un cambio que por supuesto fue fuertemente criticado y resistido. O sea, durante muchos años, creo que ya hace mucho por lo menos que no lo escucho, pero cuando transitábamos otras facultades de Derecho, lo que se decía es que los estudiantes de Derecho de la UBA no sabían nada porque no habían estudiado justamente 28 o 30 materias, que era lo que hay que saber para ser abogado, ¿no? Esta modalización era mirada con terrible espanto, creo que un poco de envidia también, ¿no? Porque realmente, insisto, tenemos que tener una facultad muy grande para poder modalizar en serio un plan de estudios como lo hizo la UBA. Hoy tenemos cantidad de modalizaciones en otros planes, pero son modalizaciones medio mentirosas, ¿no? De un año o de algunas materias, es lo que por allí se hace. Entonces, creo que esa reforma fue fuertemente resistida hacia afuera, hacia adentro, pero sin embargo, tanto la gente, sobre todo de filosofía, que la llevó adelante, y la gente de sociología, que también apoyó, también, por supuesto que hubo de todas las materias, pero recuerdo la presencia de los filósofos de todas las líneas, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero a ver, también la idea de los analíticos, estaba Nino, estaba Cueto Rúa, digamos, había un grupo
importante de filósofos con muchísimo reconocimiento que vinieron a pensar ese plan de estudios y a fundamentarlo, y todavía son muy interesantes, es muy interesante leer esas fundamentaciones, ¿no? Así que me parece que ese fue un momento fantástico para estar allí, ¿no? Para pertenecer, y para querer seguir perteneciendo, ¿no? Creo que esos últimos años hicieron que decidiera quedarme allí. Para mí, digo, la facultad, o los años de facultad tienen mucho que ver con la llegada a Buenos Aires, ¿no? Y esa Buenos Aires a los 17 años es una maravilla. Y recuerdo mucho el tránsito desde el San Martín, que de todas maneras el San Martín era un foco cultural durante el proceso, las funciones de las 2 de la tarde de cine gratuito, por ejemplo, de la Lugones, y el tránsito posterior hacia el Rojas, ¿no? En esas veredas mucho se construyó del pasaje, ¿no? de la universidad de aquellos años. Así que, bueno, agradezco que me haya combinado prácticamente Juan Carlos a contar nada más que algunas memorias, algunos fragmentos de estas memorias que son dolorosas en la primera etapa, pero que, insisto, se vuelven muy, muy dulces cuando pienso en mi última etapa como estudiante de la facultad. Así que gracias, y gracias a quienes escucharon tan atentamente. Muchísimas gracias, Nancy. Quiero decir, antes de darle la palabra a Marcelo, que te agradezco que hayas dicho que sí, costó, pero dijiste que sí, y no podías no estar. Después de escucharte, no podías no estar. Marcelo, tienes la palabra. Suena muy... Quería agregar solo, robar un par de minutos para contar algunas semblanzas de cómo lo viví yo como estudiante, porque yo hice el ingreso a la facultad durante la dictadura, pero di mi primera materia en democracia, y la di el 10 de diciembre del 83, con Kipper, Introducción al Derecho. Pero conocí las dos facultades, la de la dictadura y la democracia, por eso. Recuerdo que la charla de bienvenida a la facultad en el salón de actos nos la dio un profesor que se llamaba Roberto Brie, que lo googleé hace un rato, y era un personaje importantísimo en el CONICET, y tenía institutos. Después terminó procesado por manejo de fondos, porque muchos institutos del CONICET en esa época eran, bueno, había mucha deshonestidad, ¿no? Y yo me acuerdo que él en esa charla de bienvenida nos dijo: les van a decir que el corporativismo es malo, pero no les hagan caso, es una cosa muy buena. Entonces yo me acuerdo, 40 años después todavía no me olvido de eso. Y había un profesor, que fue uno de los profesores echados por juicio académico, que era Beberaggi Allende, que enseñaba economía, y ese era nazi, abiertamente nazi. Sí, y invitaba a los estudiantes judíos a que se fueran de esos cursos. Eso era muy, muy oscura, esa parte de la facultad. Yo ingresé a la facultad, o sea, atravesé el curso de ingreso y saqué un puntaje bastante alto, estaba contento, etc. Al mismo tiempo que ingresé al ejército, que fui sorteado para el ejército. Y lo interesante es que en marzo del 84, Raúl Querido anuló las dos cosas. Subió mucho el puntaje para acceder al ejército, con lo cual yo que había sacado un número muy alto, terminé con número bajo, y anuló el ingreso a la facultad, a la universidad. O sea que todos los que ingresaron, todos en el 84. Y eso fue un paso de la noche al día. Aunque yo era muy chico, se veía de la noche al día. Yo me acuerdo que, esto lo describió bien Ricardo, la filosofía de los cursos del ingreso era tremendamente, era un naturalismo reaccionario. Y me acuerdo que una de las frases que se decían era: cuando hay un conflicto entre un derecho individual y el bien común, siempre impera el bien común. Eso era un mantra que se
se repetía. Bueno, al año siguiente, a partir de Nino, por ejemplo, y otros profesores, entró como un viento renovador la filosofía de Ronald Dworkin. Y a partir de 84 la frase hecha cambió. Ahora si hay un conflicto entre un derecho y el bien común, siempre impera el derecho. Yo de eso me acuerdo que en un año me enseñaron las dos cosas. Pero de tener profesores muy reaccionarios pasé en el año 84 a tenerlo a Nino dando filosofía, Francisco de Lich, que era el rector, daba un curso de sociología del derecho, Carlos Floria enseñaba derecho político, Banossi, que era una cátedra progresista en aquella época de derecho constitucional, así que realmente sí, más allá que los cambios llevaron unos años, la facultad fue la noche y el día en el año 84. Y lo que decía también Ricardo sobre la UCA es muy interesante, porque es cierto que la facultad fue un poco copada por la UCA, por los sectores que venían de ahí. Y cuando se aprueba el plan nuevo y se hacen los nuevos concursos, la UBA se fue a la UCA. Y de hecho con la misma estructura, y cuando se habla de la escuelita, que la escuelita era porque uno cursaba siempre con el mismo grupo. Y eso no está mal. Yo una cosa que recuerdo de esa época son mis amigos, los amigos con los que cursábamos toda la carrera, aunque yo también di muchas materias libres. Y la UCA hoy es como era la UBA durante la dictadura, más o menos. Espero que nadie se ofenda, pero si alguien quiere tener una idea de cómo estaba organizada las materias, los nombres de las materias y la forma de cursar, eso de alguna manera, así como paquete, se fue a la UCA en el 84. Muchísimas gracias, Marcelo. Estamos un poco casi saliéndonos del horario previsto. Podríamos dar lugar, si te parece, Marcelo, a dos preguntas, si de alguno de los presentes quiere hacer. Bueno, Verónica ahí quiere hacer un comentario, ya le doy la palabra. Ah, solamente aplaude, no quiere hablar. Hay un comentario desde los que nos están viendo de Facebook, de Ana Santamarina. Bueno, todos los aspectos que ella está planteando no convergen justamente en esta mesa, que son los estudiantes de entonces, pero muchos de los temas que ella comenta en algunas mesas sucesivas los vamos a ir analizando, ¿sí? Pero alguien, yo sé que estamos ya cansados, pero si alguien quiere hacer alguna intervención, algún comentario. Yo lo único que puedo decir es que como historiador del derecho estoy fascinado. Me llevo un montón de cosas para poder hacer trabajos futuros. Y creo que se hayan prestado y hayan aceptado este desafío, para mí es inmensamente importante. Esto queda grabado, así que en un futuro se va a poder ver por quienes nos vean ya como historia, no como presente. Así que no sé si Marcelo quiere hacer el cierre, atento a que no hay preguntas. No, simplemente te congratulo una vez más por la iniciativa y bueno, quedás vos a cargo. No, gracias por la confianza y no me dejen solo. Y no me dejen solo. Muy bien. Bueno, Un gran abrazo. entonces, igual para todos un gusto verlos bien. Y bueno, los aplaudo. Y bueno, ya estarán llegando las nuevas actividades. Muchas gracias por todo.